Hola, querido estudiante. Bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Es un placer compartir contigo. Soy tu profesora, Sonia García. Recuerda el uso de mascarilla y mantener distanciamiento físico para preservar la salud, aprendiendo desde casa. Ya puedes vacunarte en tu centro más cercano. Asiste. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o en tu horario de lunes a viernes o en nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de resistencias eléctricas, para lo que debemos lograr relacionar apropiadamente las reglas de Kirchhoff con la conservación de la energía y la carga. Colócate en tu espacio de trabajo y reúne los siguientes materiales para iniciar nuestra clase de hoy. En la clase anterior trabajamos la resistencia eléctrica, que no es más que la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente. Se mide en ohmios en el sistema internacional. En la clase de hoy explicaremos las resistencias en serie y paralelo, pero antes estudiaremos algunos conceptos y reglas de interés sobre la terminología de circuitos. Presta mucha atención. Nodo: una unión en donde dos o más elementos se conectan. En el esquema se muestran 4 nodos con los puntos negros al centro. Rama: las ramas son las conexiones entre los nodos. Una rama es un elemento: resistor, capacitor, fuente, etc. El número de ramas en un circuito es igual al número de elementos. Hay 6 ramas en este circuito, una por cada elemento. Circuito: la palabra circuito viene del círculo. Un circuito es una colección de componentes reales, fuente de poder y fuentes de señales, todas conectadas de modo que la corriente pueda fluir en un círculo completo. Circuito cerrado: un circuito es cerrado si el círculo está completo, si todas las corrientes tienen una trayectoria de regreso a donde iniciaron. Circuito abierto: un circuito es abierto si el círculo no está completo, si hay algún hueco o apertura en la trayectoria. Cortocircuito: ocurre un corto cuando una trayectoria de baja resistencia está conectada a un componente. El resistor tiene la trayectoria prevista para la corriente, la cual se desvía de su trayectoria esperada, a veces con resultados dañinos. El alambre provoca un cortocircuito sobre el resistor al proporcionar una trayectoria de baja resistencia para la corriente. Haces un circuito al cerrar la trayectoria de la corriente, como cuando enciendes un interruptor. Romper un circuito es lo opuesto. Apagar un interruptor rompe el circuito. Malla: una malla es un circuito cerrado que no tiene otros circuitos cerrados dentro de ella. Puedes pensar sobre esto como una malla para cada ventana abierta de un circuito. ¿Cuántas mallas hay en este circuito? Hay 3 mallas en el circuito, una por cada ventana abierta dentro de él. Nodo de referencia o tierra. Tierra: el nodo de referencia suele referirse como la tierra. Una estaca de metal clavada en el suelo junto a una casa. El cable sujetado a la estaca se curva hacia la derecha para proporcionar la referencia de seguridad de tierra para el sistema eléctrico de la casa. Algunas veces se sujeta el cable de tierra a una tubería de agua cuando éste desaparece en el suelo. El concepto de tierra tiene 3 significados importantes. Número 1. La tierra es el punto de referencia a partir del cual se miden los voltajes. Número 2. La trayectoria de la corriente eléctrica de regreso a su fuente. Y número 3. Una conexión física directa a la tierra, la cual es importante para la seguridad.
Escucha con atención las informaciones siguientes. Gustav Robert Kirchhoff, nacido en 1824, fue un matemático y físico alemán con notables aportes en los circuitos eléctricos, que son de notable importancia y utilidad en la ingeniería eléctrica. Kirchhoff encontró la forma correcta de reducir circuitos en otros más sencillos. Para ello, enunció dos leyes. Las leyes de Kirchhoff. Estas describen el comportamiento de la corriente en un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Primera regla de Kirchhoff. La primera regla se basa en el principio de la conservación de la carga. Establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. La representamos con la siguiente ecuación. Sumatoria de corriente adentro es igual a sumatoria de corriente afuera. También llamada ley de los nodos, sostiene que, como consecuencia de la conservación de la carga, la suma de todas las intensidades que llegan es igual a las que salen. Es importante tener en cuenta que la carga se mide en coulombios, la corriente en amperios y el tiempo siempre en segundos. En dado caso, también es importante advertir que esta primera ley únicamente es válida si la densidad de carga eléctrica siempre es constante. Es decir, si aumenta el voltaje u otras variables, no se cumple lo establecido en la primera ley de Kirchhoff. Por ende, para probar esta ley es necesario mantener controlado el circuito eléctrico sin altibajos. Ley del voltaje de Kirchhoff o segunda ley. La ley de voltaje de Kirchhoff dice: alrededor de una malla, la suma de subidas de voltaje es igual a la suma de bajadas de voltaje. O sea, en todo circuito eléctrico cerrado ocurre que las sumas de las tensiones de una batería siempre son iguales a la suma de las caídas de tensión de cada una de las resistencias de dicho circuito. La ecuación es sumatoria de V de subida igual a sumatoria de V de bajada. O sea, que la sumatoria de los voltajes de subida es igual a la sumatoria de los voltajes de bajada. Esta ley se explica por el hecho de que una carga no regresa a su punto de inicio por la disipación de la energía. Dicho de otra manera, la energía emitida por una batería en un circuito se va consumiendo entre sus distintas resistencias. La pérdida de esta energía es equivalente a la suma de diferencia de potencial de todas las resistencias. Las leyes de Kirchhoff se aplican al estudio de las resistencias en serie y paralelo, que veremos a continuación. Resistores en series. Es cuando la corriente que circula a través de cada uno de los componentes es la misma. Y el voltaje a través del circuito es la suma de los voltajes a través de cada componente. Cuando varias resistencias se conectan una a continuación de la otra, como se muestra en la imagen, se dice que están conectadas en serie. Lo que caracteriza a este circuito, según las leyes de Kirchhoff, es: número 1, que la corriente que circula por todos los elementos que lo componen es la misma. Número 2, el voltaje que suministra la batería es igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias, que es lo mismo. V es igual a intensidad de corriente por resistencia 1 más intensidad de corriente por resistencia 2 más intensidad de corriente por resistencia 3. Número 3. La resistencia que puede sustituir a las que están asociadas en serie es igual a las sumas de las resistencias de cada uno de los resistores. Para 3 resistores conectados en serie, la resistencia equivalente a las 3 la encontramos con la siguiente fórmula. RT es igual a R1 más R2 más R3. La resistencia equivalente de varios resistores conectados en serie es igual a la suma de las resistencias de los resistores que intervienen en el circuito.
Veamos un ejemplo. Número 1. En el siguiente circuito, calcula A. La resistencia total del circuito en serie. B. La corriente de la fuente. C. Determina los voltajes B1, B2 y B3. Tenemos los siguientes datos. R1 o resistencia 1 es igual a 2 ohmios. R2 es igual a 1 ohmio. R3 es igual a 5 ohmios. El voltaje o la diferencia de potencial es igual a 20 voltios. Tenemos que calcular la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por ellos. Lo primero que debemos observar en este circuito es que tenemos solamente 3 resistencias eléctricas de 2, 1 y 5 ohmios. A su vez, tenemos una fuente de tensión o voltaje de 20 voltios. Y por ella pasa una intensidad de corriente, la cual no sabemos y tenemos que calcular. Solución. Para la respuesta A, tenemos que calcular la resistencia total del circuito. Para poder calcular la resistencia total, tenemos que sumar las resistencias porque esas se encuentran en serie. Eso será igual a RT igual a R1 más R2 más R3, lo que será igual a 2 ohmios más 1 ohmio más 5 ohmios, que nos da un total de 8 ohmios. La resistencia total equivale a 8 ohmios. B. La corriente de la fuente. Para poder encontrar la corriente de la fuente, tenemos que relacionar las variables de tensión y resistencias equivalentes, o sea, la resistencia total. Así que aplicamos la ley de Ohm. Como nuestra tensión o voltaje de la fuente es de 20 voltios y la resistencia equivalente es de 8 ohmios, entonces para hallar la intensidad de la corriente, dividimos el voltaje entre la resistencia. Eso será igual a 20 voltios entre 8 ohmios, que nos da un total de 2.5 amperios. Por lo que a través del circuito tenemos una corriente de 2.5 amperes. A su vez, sabemos que por regla tenemos 2.5 amperes en cada resistencia, o sea, en la de 2, en la de 1 y en la de 5 ohmios, cumpliendo así la ley de Kirchhoff. C. Voltajes en B1, B2 y B3. Ahora, para el cálculo del voltaje o la tensión en cada resistencia, aplicaremos la fórmula de la ley de Ohm, pero despejando a B en función de sus otras dos variables, quedando de la siguiente forma. B es igual a intensidad de corriente por resistencia, o sea, V igual a I por R. Aplicamos la fórmula en cada resistencia. Para el voltaje 1 será igual a I por R1, que es lo mismo que decir 2.5 amperios por 2 ohmios, que tiene un valor de 5 voltios, que será el voltaje 1. Para el voltaje 2 multiplicamos la intensidad de corriente por la resistencia 2, o sea, B2 es igual a I por R2, lo que es lo mismo que multiplicar 2.5 amperios por 1 ohmio y es igual a 2.5 voltios, que sería el voltaje 2. Para el voltaje 3 multiplicamos la intensidad de corriente por la resistencia 3, o lo que es lo mismo, 2.5 amperios por 5 ohmios y nos da un total de 12.5 voltios. Sumamos todos los voltajes obtenidos. BT o voltaje total será igual a B1 más B2 más B3, que es lo mismo que 5 voltios más 2.5 voltios más 12.5 voltios, lo que es igual a 20 voltios. La suma individual de la tensión en cada resistencia es igual al voltaje de la fuente principal, que era 20 voltios. Resistores en paralelo. Cuando en un circuito eléctrico se colocan varias resistencias de modo que la diferencia de potencial entre ellas sea común,
mientras que la intensidad de la corriente que circula por cada una de ellas es distinta dependiendo de su valor. Decimos que son resistencias en paralelo. Como vemos en la imagen, lo que caracteriza al circuito de resistores en paralelos es, número 1, la corriente que suministra la batería es la suma de la corriente que circula por cada una de las resistencias. O sea que I es igual a I1 más I2 más I3. Número 2, el voltaje que suministra la batería es igual al voltaje en cada uno de los resistores. Número 3, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias de cada uno de los 3 resistores. Según la primera ley de Kirchhoff, 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, lo que es lo mismo que la unidad dividida entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Veamos un ejemplo. Problema 1. En el siguiente circuito en paralelo, determina la resistencia total. Tenemos los datos. Nos piden calcular la resistencia total o RT. Nos dan la resistencia 1, que es igual a 2 ohmios, la resistencia 2, que es igual a 4 ohmios, la resistencia 3, que es igual a 5 ohmios. Solución. Para poder solucionar este problema es realmente muy sencillo, porque observamos de primera instancia que las 3 resistencias están completamente en paralelo. Para ello, aplicamos la fórmula de sumar resistencias en paralelo. La resistencia total será igual a 1 dividido entre 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 5 ohmios. Eso es igual a 1 dividido entre 0.95, que nos da un resultado de 1.053 ohmios. Luego de estos ejemplos, practiquemos en casa. Ejercicio número 1. La resistencia equivalente a 6 lámparas iguales en serie vale 100 ohmios. ¿Cuánto vale la resistencia de cada lámpara? Ejercicio número 2. Una casa alimentada con 120 voltios tiene encendidos las siguientes bombillas: 40 watts, 60 watts y 75 watts. Determina la resistencia equivalente de estas bombillas. Ejercicio número 3. Calcula la resistencia equivalente de 3 resistencias, cuyos valores son R1 igual a 3 ohmios, R2 igual a 6 ohmios y R3 igual a 8 ohmios, conectadas: A, en serie; B, en paralelo. Ejercicio número 4. 3 aparatos eléctricos de 8 ohmios, 15 ohmios y 20 ohmios se conectan en paralelo a una batería de 45 voltios. A. Calcula la resistencia equivalente o total. B. Determina la corriente total suministrada por la batería. Recuerda trabajar estos ejercicios con tu maestro y tus compañeros para reforzar tu aprendizaje y aclarar dudas.
Y bien, ¿qué aplicaciones tienen los conocimientos adquiridos? Las resistencias las podemos utilizar en el funcionamiento de calentadores de agua, para calentar el aire, o las diseñadas para hornos industriales o para la inyección de plástico. También están en aparatos domésticos, por ejemplo, en las planchas, en una freidora o en las tostadoras. El circuito en paralelo es el modelo empleado en la red eléctrica de todas las viviendas, para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. También usamos en puertas electrónicas y en lámparas de múltiples bombillas. Estos saberes los adquirimos hoy, donde vimos las resistencias en serie y en paralelo, su funcionamiento y las leyes de Kirchhoff y su terminología, acompañadas de imágenes. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. Vacúnate y continúa con el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Gracias por permanecer con nosotros. Estás invitado a nuestra próxima clase, donde veremos el tema de física moderna. Te deseo un excelente día.